Ahora sí, María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Faltan pocos días. ¿Estás agotada o estás todavía No, estoy muy bien, estás con fuerza? estoy muy bien. Ahora, digamos, todos los días aparecen como cosas nuevas, las peleas, el tema del golpe blando. ¿Vos creés que hay algo de eso? Me parece una irresponsabilidad en un país que sufrió como el nuestro hablar de golpe, blando, duro, de cualquier tipo. Y nosotros mostramos ya que somos una fuerza responsable y lo mostramos no hace mucho tiempo, cuando fue la elección de la PASO, el 12 de septiembre, el gobierno, en lugar de escuchar que había millones de argentinos que no lo habían elegido y tratar de entender por qué, se pasó una semana en una pelea de poder donde más de la mitad del gabinete, que respondía a la vicepresidenta, le renunció por los medios al presidente. Y todos los argentinos entramos en un proceso de incertidumbre, de no saber cómo terminaba, y terminó de la peor manera, porque terminó con Aníbal Fernández y Mansur en el gabinete. Pero en ese momento, en esa semana tan difícil, la oposición fue prudente, no se involucró, no hizo ninguna declaración altisonante, no echó más nafta al fuego que el propio gobierno había creado. Así que yo creo que esto tiene que ver con digamos, ahora ya se estabilizaron, ahora ya, digamos, el enemigo es claro, la oposición. Pero digo, ellos siempre buscan un enemigo, los empresarios, los medios de comunicación, la oposición, Macri, siempre hay alguien a quien echarle la culpa. El problema es que mientras tanto hay 10 millones de argentinos que o trabajan en negro o buscan trabajo y no lo consiguen. Hay madres y abuelas desesperadas para que sus hijos no se vayan del país. Hay una inseguridad que es cada vez peor. Digo, y eso no tiene respuesta. Entonces, en lugar de buscar culpables, quien gobierna, quien fue elegido para gobernar durante 4 años, lo que tiene que hacer es dar respuestas. Nosotros como oposición lo que le proponemos a la gente es que en esta elección construya un bloque de 120 diputados que pueda definir el quórum en la Cámara y que pueda tratar los problemas que le preocupan. La derogación de la ley de alquileres, porque hoy nadie puede alquilar en ningún lugar de la Argentina, un monotributo gratis para aquel joven que empieza a facturar, un programa de empleo que le dé exención de impuestos al trabajo a cada pyme que tome una nueva persona, cosas concretas que mejoren la vida de la gente y no estas discusiones de golpe blando, de quién es antiargentino o antisoberanía. ¿Vos creés que no hacen, digamos, porque están haciendo, digo, hay planes de cambio de planes por trabajo y ese tipo de cosas, hay plata que están dando vueltas, lo que llaman el plan plantita, cuotas, digo, hay acciones, esas acciones vos creés que no ayudan a dar vuelta a la elección? Primero creo que el plan platita lo único que hace, además de ser transitorio y la gente lo sabe que es electoral, genera más inflación. No sería un mal recurso tampoco querer ganar la elección, no con plata, pero digo, no es un mal recurso, ¿está bien? Una cosa es atender, y yo estoy de acuerdo, las necesidades de la gente, y otra cosa es hacerlo solo en los 3 meses de campaña para que te voten. Yo no estoy de acuerdo con eso y además creo que hay cosas que no tienen precio. Si vos perdiste a alguien en pandemia y no te dejaron despedirlo, o sentiste que la vacuna llegó más tarde y viste a la vacunación VIP, y esas cosas no se perdonan, no hay platita que te lo resuelva. Pero además de eso, el congelamiento de precios. El ministro Guzmán diciendo... ¿El congelamiento de precios vos realmente crees que es un instrumento electoral o es algo que necesitaban? Creo que no es algo que necesitamos y por supuesto creo que es un manotazo ahogado electoral, pero Chiche, no es una opinión personal. De 1970 hasta hoy, y vos seguramente recordás muchos, se hicieron 10 congelamientos de precios. Sí. Ninguno funcionó. Los argentinos sabemos, todos los que tenemos más de 30 años, sabemos que los congelamientos de precios no funcionaron. Entonces, es evidente que en el marco de una campaña donde no pueden controlar la inflación, apelan a esto. ¿Y qué van a clausurar? Al almacén chiquito barrial que la bancó durante toda la pandemia. No van contra, supongo que van contra la grande cadena, contra los formadores de precios, porque de hecho los mencionan como los enemigos, los que no quieren aceptar. Si en los últimos... No sé, digo, a ver, no sé si son amigos o enemigos, pero es que los mencionan, digamos, las empresas líderes las mencionan. Yo creo que no es peleándote contra el que da trabajo que vas a sacar la Argentina adelante. Creo justamente todo lo contrario. Creo que si alguna de esas cadenas o alguna de esas empresas pensaba tomar trabajo o invertir en la Argentina, seguramente después de esto va a frenar su decisión. Pero además creo que esto no le sirve a la gente,
porque finalmente cuando tomás una decisión tenés que decir, bueno, esto va a hacer que cuando la gente vaya al supermercado los precios estén más baratos. No, pero además va a haber desabastecimiento en el mediano plazo, porque nadie produce a pérdida. O lo que hacen es producir ese producto con el precio que les dice el gobierno y aumentarte todos los demás. Entonces siempre es un engaño y nunca termina funcionando. Y los argentinos lo sabemos. Lo que pasa es que el gobierno, en lugar de tratar de responder esta urgencia que no puede esperar, de 50% de inflación, de 40% de pobreza, de 130.000 pymes que cerraron, busca culpables. Y lo que necesitamos es un plan, necesitamos respuestas. Y nosotros queremos ser una oposición que en esta situación de tanta angustia para la gente, de tanta incertidumbre, en el Congreso sea firme donde tiene que ser firme, ponga experiencia, ponga serenidad. El Congreso debiera ser el ámbito, pero es un Congreso que por ahora está bastante inactivo, ¿no? Digo, en general. Bueno, hoy tiene sesión. Hoy tiene sesión y tiene varios temas para tratar. Hoy tiene varios, sí, creo que tienen como 27, 30 horas de sesión porque tienen varios temas para tratar. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante del Congreso, que es la herramienta que nos da la democracia, justamente como creemos en la democracia, queremos que el presidente termine su mandato porque para eso fue elegido. ¿Qué podemos hacer nosotros? Construir una mayoría con el voto de la gente que frene los disparates y que pueda empezar a definir con algunos proyectos de ley cosas lo que va a pasar buenas. hoy, el tema, por ejemplo, del etiquetado, ¿lo van a apoyar? Porque la otra vez no dieron quórum por el tema ese. Hoy va a haber quórum, porque para nosotros la ley importante que se trata hoy es la ley de alivio fiscal, que es la ley que condona las deudas a los monotributistas, a los emprendedores que tienen deudas de menos de 100.000 pesos y se las está condonando la AFIP. Así que hoy para mí por esa ley vale la pena sesionar. Ahora, dentro de lo que está pasando, digamos, en los cruces políticos, hay un enfrentamiento Bernie-Aníbal Fernández. No sé si es un problema que tienen ellos de interna o si esto les preocupa a ustedes o no, porque digo, ¿tomás partido en eso o ustedes dicen esto es un problema que resuelvan ellos? Que no lo debían hacer públicamente, si tienen quilombo que lo hagan ellos y lo solucionen. Eso en primer lugar, ¿no? Porque ver a dos ministros de seguridad, cuando la seguridad es la principal preocupación en la provincia de Buenos Aires, ver que el ministro de Seguridad Nacional y el ministro de la provincia se están peleando por los medios, no hace sentir más seguros a los bonaerenses. Cuando yo fui gobernadora y Patricia Bullrich fue ministra y Cristian Ritondo fue ministro, el comando de las fuerzas era conjunto. Las decisiones de política de seguridad se tomaban coordinadamente y no nos peleábamos por los medios, sino que trabajábamos y mucho contra el narcotráfico y de hecho los homicidios bajaron 36% en la provincia, los secuestros bajaron 50%, todas estadísticas judiciales, no estadísticas inventadas por nosotros. Y había una pelea de verdad contra el que vendía droga. Hoy eso no pasa en la provincia. Pero lo que digo es, a ver, más allá de tu gestión, digo, por algo no te votaron después. Sí, definitivamente cometimos errores. Yo creo que lo que quiero saber es, ¿por Macri o por vos? No, yo creo que no se votó a un gobierno integral y eso me incluye. Me parece que sería bastante mezquino de mi parte decir que no me votaron por Macri. Creo que hubo errores como equipo de gobierno, pero la gente también... ¿Cuáles serían los dos errores? No te pido tres. Bueno, por un lado creo que desde el punto de vista económico la gente no logró lo que esperaba en nuestro gobierno. Y definitivamente hemos hecho una autocrítica sobre eso. Y tanta autocrítica hemos hecho, Chiche, que hoy en mi lista está Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, que fueron dos críticos, economistas críticos de nuestro gobierno. Y no es que ellos hoy piensan distinto a cuando nos criticaban. Nosotros aprendimos e hicimos autocrítica. Después ya yendo a la cuestión puntual de la provincia de Buenos Aires, yo creo que el conflicto docente del 2018 fue muy largo. Hoy todos sabemos el valor de un día de clase perdido, después de 1 año y medio de escuelas cerradas en la provincia, y creo que se le generó una incertidumbre innecesaria en un conflicto entre gobierno y sindicatos. Tuya, ¿no? En el 2018. En el 2018. Llevaste adelante una lucha, digamos... Yo creo que la lucha, digamos, las razones eran válidas, pero cuando uno gobierna no siempre importa quién tiene razón, sino también quién queda en el medio. Y en el medio de esa discusión quedaron docentes, quedaron millones de chicos que durante más de 20 días no tuvieron clases, y sin duda yo hago una autocrítica sobre eso. Yo me había olvidado del 2018 en tema docente, pero lo que digo, durante la pandemia, gran parte del voto en contra que tuvo este gobierno fue por los
año y medio sin clases. Absolutamente. Digo, la que no lo tenía nadie en los registros, no lo tenían ni las encuestadoras, ni siquiera los políticos, no lo tenían. Es que ¿sabes qué pasa, Chiche? Hablaban de inseguridad e inflación, pero nunca hablaron del tema de la escuela. Bueno, en la ciudad, Horacio tomó una decisión muy valiente, que fue ir a la justicia para abrir las escuelas. Y acá se abrieron las escuelas. Ahora, yo creo que pensaron, subestimaron a muchas madres de barrios pobres, con las que yo sigo hablando hoy en lo profundo del conurbano, que lo que te dicen es, mirá, a mí me pueden traer bolsones de comida, me pueden traer planes, me pueden traer electrodomésticos, pero yo sé que si a mi hijo le cierran la escuela 1 año y medio, le quitaron el futuro. Además de eso organiza la familia, digo, el colegio es Cuando organizador. tenés un celular en una casilla sin conexión a Wi-Fi con 5 pibes, ¿cómo hace para que sigan por Zoom? Estamos en plena campaña y obviamente nadie se trata de bonito. ¿Me puedes explicar la historia del departamento? Sí, claro. Primero, decir que uno puede tener diferencias de proyecto de país, puede tener diferencias ideológicas, pero porque yo no voy a... departamento se ha convertido en tema de campaña. Pero yo no voy a permitir, exacto, yo no voy a permitir que por una necesidad electoral del kirchnerismo se ponga en duda mi honestidad. Algo que el kirchnerismo hace, por otro lado, en todas las campañas, pero no somos todo lo mismo. Y voy al punto para ser claro, ojalá ellos pudieran, después de 20 años de trabajar en el Estado, como yo, tener como único patrimonio un departamento hipotecado. Pero lo voy a contar bien. Cuando me casé, después de 10 años de casada, me compré con un crédito hipotecario una casa en Castelar, todo declarado en declaración pública, todo por transferencia bancaria. Cuando me divorcié, esa casa y el auto que teníamos se dividió en 2, así que yo me quedé con el valor de la mitad del auto y el valor de la mitad de la casa, también todo por transferencia bancaria y todo en mis declaraciones juradas que presenté como gobernadora. En el 2019, como consta en mi declaración jurada de cierre, antes de irme, presenté que me había comprado un departamento donde vivo hoy con mis hijos. Ese departamento se pagó con el producto del vendido de mi casa y de la mitad del auto que me correspondía del divorcio y una hipoteca a 10 años. El departamento se pagó, yo lo pagué, más caro de lo que lo pagó la persona que me lo vendió y más caro que el valor de referencia inmobiliaria. ¿Está registrada la hipoteca? ¿Está registrada? Por supuesto, como corresponde. ¿Es de banco o es una hipoteca privada que está registrada en una escritura que está registrada en la UIF. Porque como yo soy persona políticamente expuesta, cualquier operación de esas características que yo hago, yo lo tengo que informar a la Unidad de Información Financiera y lo hice en ese momento. Esa hipoteca, que era en dólares, cuando el gobierno decidió que no podíamos comprar más de $200 por mes, obviamente yo no iba a comprar al mercado blue porque es ilegal, se especificó y tiene una tasa bancaria de referencia con la que se actualiza mes a mes y yo pago mes a mes. Todo ¿Y el acreedor aceptó eso? Sí, me lo aceptó. Me lo aceptó porque a todos los argentinos les pasó en el medio de la pandemia que si tenían una deuda en dólares no la podían pagar porque no podían pagar. ¿Es un departamento que excede la posibilidad de una funcionaria como vos? No. ¿O es un departamento, digamos...? Primero, es el departamento que es el resultado del trabajo de toda mi vida y además, el último año y medio, yo pagué las cuotas con el resultado de mi trabajo en el sector privado, porque yo en el último año y medio no trabajé para el Estado. Yo di clases, yo trabajé dando charlas para el sector privado, trabajé para organismos internacionales, trabajé para una fundación, mis ingresos están presentados en la FIP. Todo esto, Chiche, está presentado en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la FIP, en cada una de mis declaraciones de ganancia, en la UIF y en la Oficina Anticorrupción. Todo esto. Y es más, si hay alguna duda sobre la deuda que yo tengo y la compra de mi departamento, yo libero a la Oficina Anticorrupción porque hay un anexo donde está mucho más detallado eso. Yo lo libero para que cualquiera lo pueda ver, porque no tengo nada que ocultar, porque no soy igual que el kirchnerismo y porque la verdad es que me da mucha bronca que alguien como yo, que fue honesta toda su vida, tenga que explicar cómo paga un departamento hipotecado después de 20 años de trabajo, cuando del otro lado hay miles de propiedades, cientos de millones, sobre los que nadie da explicaciones. Pero yo estoy dispuesta a dar explicaciones, tengo todos los papeles de AFIP, de UIF, de Oficina Anticorrupción y mis declaraciones juradas para mostrársela a quien la quiera ver. En tu espacio hay un tema que tiene que ver con Facundo Manes y su opinión sobre la no presentación de Macri en el momento que tenía que hacerlo.
¿Vos creés que hizo bien o mal Mauricio en presentarse? Primero, Mauricio se va a presentar a la justicia pasado mañana, sí, ¿no? Con lo cual, lo único que hizo fue ejercer su derecho de... A ver, tiene todo, yo estoy hablando de Manes, también lo que me preocupa. Manes es tu espacio, por eso digo, a ver, ¿cómo se entiende dentro del espacio que alguien señale a un líder del espacio? Porque Mauricio sigue siendo el líder de ese espacio, como que, bueno, no está cumpliendo lo que tiene que hacer. ¿Te cayó mal, bien, regular? No, me parece, a ver, creo que seguramente Facundo, y no tiene por qué estar en los detalles de la causa, creo que yo que sí me metí en los detalles de la causa porque vengo hablando con Mauricio de eso, sé que esta causa tiene un juez que no es competente, que es un juez de azul, subrogando en Dolores, en una causa que según la Cámara Federal debería estar investigada en la ciudad de Buenos Aires, que no es un juez parcial, con lo cual Mauricio tenía derecho a presentar una recusación con sus abogados. Todo esto es electoral, que se está citando a un expresidente después de la PASO, de una PASO perdida, en una causa en la que él no había sido llamado a indagatoria y sorpresivamente llamado a indagatoria. ¿Pues que ya está escrito el procesamiento? Yo creo que sí, yo creo que ya está escrito el procesamiento y creo que esto es electoral y esto es parte de la persecución que Mauricio desde hace años sufre sin que le hayan podido demostrar y traer a ningún canal de televisión una sola prueba que lo incrimine. María Eugenia, digo, una de las críticas que se le hace al oficialismo y también a la oposición es que vos estás hablando, bueno, queremos tener 120 diputados, queremos esto, perfecto. ¿Hay proyectos concretos que puedan ofrecer? Porque digo, no hay ni la oposición ni el oficialismo. Tenemos... Digo, a ver, yo quiero... Esto vos me acabas de decir ley de alquileres. Perfecto. Digo, está bien, entiendo. Pero digo, ¿con qué van a enfrentar estos 2 años de gobierno que el presidente pide, ayúdenme a terminarlo? Lo dijo claramente Alberto Fernández. Y hay que ayudarlo, suponiendo que corre riesgo. Digo, ¿ustedes van a ayudarlo? ¿Van a jugar al golpe blando, aunque no se llame blando? ¿A qué van a jugar? Primero, nosotros siempre vamos a respetar la Constitución. Y si probamos con la Constitución es fácil. El presidente tiene que primero ponerse de acuerdo al interior de su coalición sobre cuál es el plan económico y el rumbo que nos quiere proponer a los argentinos, que después de 2 años sigue sin estar claro. Tiene que llevar ese plan y las leyes que necesita para llevar adelante ese plan al Congreso, y el Congreso lo tiene que discutir. No es tan difícil, Chiche, no es tan complicado. No hay que hacer convocatorias al diálogo por los medios que después no son ni formales ni informales en la realidad. No Pero se vos puede... no irías a un diálogo, si te llaman. Yo creo que el diálogo es en el Parlamento, es en el Congreso, porque la gente el 14 de noviembre va a elegir a quienes quiere que la representen. Y de alguna manera está eligiendo, como dice la Constitución, dónde tiene que ser la discusión, y la discusión tiene que ser en el Congreso. En la Casa Rosada está el Poder Ejecutivo que toma las decisiones que tiene que tomar. Y cuando necesita el apoyo del Congreso, va al Congreso y en el Congreso discute, dialoga, propone, y ahí nosotros tenemos una posición clara. Todo lo que sea bueno para la gente y vaya en el sentido de que la Argentina salga de esta situación, nosotros no vamos a hacer oposicionismo. Ahora, todo aquello que vaya a favor de cosas en las que no creemos, en el congelamiento de precios, no creemos en la reforma judicial. Cuando ustedes tiran el congelamiento de precios, del otro lado le dice, bueno, pero ustedes tomaron 50.000 millones de dólares de deuda. ¿Cuál sería el argumento que vos tenés para eso? La deuda es el resultado del déficit. No es ni de la fuga de capitales. Digo, la Argentina desde hace mucho tiempo gasta más de lo que le ingresa. Esto es así. Y hay que llenar el bache de alguna manera. ¿Cómo se llena el bache? Históricamente, de 3 maneras. Se llena con deuda, se llena con emisión de plata y eso genera inflación como ahora, o cobrándole más impuestos a la gente. A la gente no se le puede cobrar más impuestos. La inflación ya vemos lo que nos está haciendo. Y nosotros en nuestro gobierno tomamos deuda para pagar, en su mayor parte, deuda anterior que había tomado Cristina Kirchner. Si Cristina nos hubiera entregado el gobierno a nosotros, como Néstor se lo entregó a ella, Mauricio Macri no hubiera tomado deuda. Había déficit. Había que cubrir el déficit y la deuda que había dejado Cristina. ¿Por qué no lo dijeron antes? Porque no lo sabían. Muchas veces. Pero, a ver, digo, antes, mientras fue gobernando Mauricio, hasta el pedido de ese préstamo, la verdad, imposible de entender, digo, no manifestaban eso, no manifestaban la herencia, digo, era como que estaban tranquilos. Pero pedido, Chiche, porque creo el tarifazo aprovecho. que hicieron el tarifazo y todo eso, bueno, ya está.
Y después aparentemente se pidió eso y es como un argumento del oficialismo. Eso se pidió porque el crédito internacional por una crisis internacional del 2018 se agotó y hubo que ir al prestador de última instancia, que es el fondo, para poder cubrir el déficit y empezar a bajarlo. Y eso fue lo que pasó. Y la plata está ahí, se puede ver, está registrada. Todo este relato de que esto fue fuga de capital es mentira. Pero además, Chiche, ¿sabes cuál es la evidencia más contundente? La deuda antes y después de la deuda con el fondo es similar. ¿Y sabes por qué es similar? Porque la mayor parte del deuda con el fondo se tomó para pagar vencimiento de deuda anterior. Entonces, si no, la deuda tendría que haber aumentado los 44.000 millones que nos dio el fondo. Y no aumentó en 44.000 millones. Estaba en 320 y pico mil millones antes y después. ¿Por qué? Porque los vencimientos hay que ir pagándolos. Cuando vos te mudas a la ciudad como candidata, todo el mundo dice, bueno, porque le fue mal en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le tenés que decir vos a los bonaerenses de tu paso por la gobernación? Primero, que voy a ser diputada nacional. Y también, volviendo a la Constitución, que la tenemos siempre olvidada, los diputados nacionales representan a todos los argentinos. Los senadores no, representan a las provincias, pero los diputados representan a todos los argentinos. Así que yo en el Congreso tengo la responsabilidad de trabajar por los porteños, por ellos, por los sanjuaninos, por todos. En segundo lugar, que en la provincia de Buenos Aires hay una fuerza que se llama Juntos por el Cambio, que hoy está liderada en la boleta por Diego Santilli, por Facundo Manes, y que hay alternativa. Yo lo que te digo, ojo, vos le ganaste al campeón del mundo. No es fácil ganar la provincia de Buenos Aires. No pudiste revalidar el título. Lo que quiero saber es, ¿qué le decís a esa gente que no te revalidó el título? A los que me votaron más que la elección del 15. Vos fíjate lo que es la vida. Yo en el 2019 saqué más votos que en el 15, sí, pero el peronismo estaba unido. A los que no me votaron, por supuesto que escuché, que aprendí, que hice mi propia autocrítica, hasta publiqué un libro autocriticándome fuertemente, digo, y que ese aprendizaje lo tomo para seguir adelante mejor que antes. Yo creo que si hay una diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio hoy, es que el Frente de Todos ya volvió, y volvió peor. Juntos por el Cambio aprendió, y la muestra de que aprendió es que hoy hay un Facundo Manes, hay un Martín Tetaz, hay un Ricardo López Murphy que se sumó, hay un Juntos por el Cambio más amplio.